Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención premios Tapping Televisión. Cada miércoles y viernes a las 3 de la tarde. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estáis? Nosotras felices, contentas de acompañaros un miércoles por la tarde más, dando información y ayudando a que este mundo avance. Y para ello contamos con la colaboración de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Ahora sí, empezamos. Y justamente como hemos comentado a lo largo de este mes diferentes veces, estamos en el Mes Europeo de la Diversidad. Justamente antes de ayer era también el Día de la Familia. ¿Cómo ha evolucionado, verdad? También este concepto. Y no olvidemos que también ha sido el Día del Reconocimiento y la Integración LGTBIQ+. Estamos que no paramos. Y porque no paramos, hoy precisamente vamos a dedicar el programa a propiamente el tema de la diversidad, porque justamente el lunes que viene se celebra en España el Día Europeo de la Diversidad, que tuvo su inauguración a nivel europeo el 27 y 28 de abril, pues este lunes se celebrará en España, precisamente en Barcelona. Vamos a hablar de diversidad con Mara Villarrojo. Mara Villarrojo es patrona de la Fundación Diversidad, tiene una larguísima trayectoria vinculada a la ocupación, a la empresa y al mundo social. Está jubilada, pero esta jubilación suya es muy relativa porque tiene una actividad impresionante. Es la presidenta de la cooperativa Abacus. A su lado, en la tertulia, tendremos a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, representante de las personas discapacitadas, y a Olga Ortiz, abogada titulada en liderazgo femenino. Como siempre, el espacio bienestar. Y no nos olvidemos, porque no la tenemos aquí, pero va a entrar, vamos a tener la inmensa fortuna de que entre por teléfono María José Pujol para hablarnos del Business with Social Value. Ahora sí, muy buenas tardes, Maravilla Rojo. Muy buenas tardes, muy feliz de estar con vosotras aquí. Esto es una maravilla, mira, valga la redundancia, qué suerte tenemos. Oye, maravillas, vamos a sentar el tema que hemos ido tocando este mes de la diversidad, pero vamos a hacerlo ya de forma directa. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de diversidad? Mira, esta es la tercera edición que la Comisión Europea, como has mencionado, ha puesto en marcha el Mes Europeo de la Diversidad. Y 26 países de la Unión, entre ellos evidentemente España, vamos a celebrar este mes para reconocer y sobre todo para promover la incorporación de la diversidad en las empresas y vincular el concepto de diversidad a la potenciación del capital humano, de las personas, del talento y de la eficiencia y competitividad de las empresas. Tú me preguntas qué es diversidad y la verdad es que podría dar muchas respuestas porque la RAE seguro que lo ha definido correctamente. Yo creo que estaría bien que en una tertulia como esta tuviéramos presente que hay algunas diversidades que identificamos bastante, aunque queda mucho camino por recorrer, Sí, como la diversidad de género, sí, señora. la situación de las mujeres, aún estamos muy lejos de la paridad y de la equidad, como la situación de las personas con discapacidad física o Sí, intelectual, pero hay otras discapacidades que tienen que ver con la orientación sexual, que tienen que ver con la etnia, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con la religión o que tienen que ver con la procedencia, sí. entre otras, y sobre todo yo diría que en este momento lo que está emergiendo mucho es la importancia de que observemos y conozcamos mejor
que las diversidades, cuando se expresan y las podemos incorporar, quiere decir que enriquecemos la complementariedad de todos los que expresamos esa diversidad. Desde luego, porque todos los seres humanos somos seres complementarios. Pues Sí, a pero otros nos a ayudamos. veces en vez de ayudarnos nos molestamos. No, no, estoy de acuerdo, efectivamente, somos complementarios, pero no siempre es fácil. A veces no conocemos las diversidades reales que existen y la mayor parte de las veces no las reconocemos, porque cada una de las personas, cada uno de nosotros tenemos prejuicios y sesgos inconscientes muchas veces que paralizan este conocimiento de la diversidad y de la riqueza de los demás. Yo creo que en este sentido todo lo que son políticas que las empresas y las organizaciones ponen en marcha, desde los planes de igualdad a distintos programas y planes de diversidad, hacen más efectivo el conocimiento y el reconocimiento de esa diversidad. Claro, tú nos hablabas de la gran importancia que tiene traer esta diversidad, además de reconocerla, a las empresas, que las empresas realmente pues ayuden a avanzar en todo esto porque es sumamente necesario. ¿Cómo pueden hacerlo? Es que creo que las empresas no es que ayuden, fíjate, mi opinión es que necesitan incorporar la diversidad para adaptarse a los cambios del contexto actual, que es muy cambiante y muy complejo. Desde la gran empresa a la pequeña empresa y las organizaciones, necesitan incorporar, porque los proveedores, los clientes, el entorno de la propia organización es cada vez más plural y incorporar esa diversidad hace que te puedas adecuar precisamente a las demandas y a los requerimientos que la sociedad, sea en productos o servicios, te va a solicitar. ¿Cómo incorporarlo? Claro, yo creo que recetas no hay, pero sí que es verdad que hay planes y que hay programas y precisamente este mes de la diversidad, la comisaria nos lo ha sugerido así, es un buen mes para evaluar la eficacia de los programas y de los proyectos que se están poniendo en marcha, para ver si es verdad que avanzamos. Y una cosa que también es muy importante es tener referentes, es Sí, decir, desde la Fundación Diversidad y en el mes de la diversidad, pero no solo este mes, sino durante todo el año, trabajamos para que cada vez más empresas den a conocer cómo están actuando en los distintos ámbitos de la diversidad, sean los más conocidos o los menos conocidos porque son más reconocidos con menos anterioridad. Y yo creo que conocer esos proyectos ayuda a tener referencias y a cambiar algunas cosas que a lo mejor pues no funcionan. Pero es claro. que incluso las que funcionan también hay que mejorarlas o cambiarlas, porque como la sociedad es cambiante, tú misma acabas de decir LGTBIQ+. Sí, Hace muy pocos años decíamos G, luego fue LG, LG. y eso es porque se complica la vida, no, es porque realmente hay expresiones que quieren ser visibles. Claro que sí, claro que sí. Realmente esto es porque cada vez estamos incluyendo absolutamente a todas las personas. Por esto se ha ido pues añadiendo la T, el Q y el plus, todo lo que haga falta, porque es el camino, ¿verdad?, de que todas las personas aparezcan en la foto, todas las personas sean nombradas y todas sean reconocidas, como ahora nos decías que la comisaria Elena Dali pues también hizo muchísimo hincapié en este tema. En Bruselas, ¿qué es la Fundación Diversidad, donde tú eres patrona? Mm. Maravillas. La Fundación Diversidad nació en el año 2009 y es el referente del Charter Europeo de la Diversidad. Todos los países tienen una sola organización que es no gubernamental, que es la que promueve, incentiva la firma de la Carta de la Diversidad. Hoy en España tenemos 1.500 empresas y instituciones que han firmado el Charter de la Diversidad
Este charter es común, los 10 valores del charter son los mismos en todos los estados y la fundación tiene esta misión de ser el referente de la promoción y la difusión del charter de la diversidad. La fundación, además de participar evidentemente en el mes europeo y de promoverlo, tiene anualmente unos premios de reconocimiento a empresas grandes, pequeñas, a instituciones sobre proyectos también de diversidad, tiene un proyecto de himno diversidad que ha estado muy útil para valorar la relación entre diversidad e innovación, y tiene distintos proyectos, entre otros, por ejemplo, un curso online que es gratuito y que también es europeo, sobre sesgos respecto al género. Ah, esto es muy interesante también. Por lo tanto, cualquier persona, cualquier empresa puede obtener esto de forma gratuita. Lo Sí, tenéis sí, allí. sí. Y aquí viene algo muy importante. En cualquier mes del año, porque la diversidad no es solo un mes, es a lo No, no. largo del día a día, ¿verdad? Sí, cada día convivimos entre diversos y diversas, pero como decíamos hace un momento, ¿no? Es muy enriquecedor y creo que estar muy abiertos al cambio es también estar muy abiertas a la percepción de nuevas realidades, entre otras, a la manera de cómo las personas nos manifestamos, de dónde procedemos o cuál es nuestra orientación en la vida. Claro, también es verdad que los últimos años estamos viendo diferentes tipos de diversidad, más allá de los que ahora nombrábamos, como por ejemplo el edadismo, que se está produciendo. Por una parte, pues el gran enriquecimiento en estos equipos diversos de personas jóvenes con personas más mayores, pues estas diferentes maneras, el edadismo también deberíamos contemplarlo. Mira, yo creo que son tantos, porque efectivamente el tema de la edad es importante, es un elemento más, también el de la diversidad cognitiva, que es uno Sí, de los elementos. Ahora, precisamente este mes de la diversidad, la comisaria y la Unión Europea nos ha estimulado para que trabajemos la diversidad en el ámbito de las competencias, porque de todo lo que hablamos hay un elemento transversal, ¿no? Que es la inclusión. sí. Es decir, queremos reconocer las diversidades porque el fondo de la cuestión, la razón de ser, no es una tendencia, una moda, no, es realmente la vocación, la voluntad, la obligación, iba a decir, desde el punto de vista de los derechos humanos, de no dejar a nadie atrás y, por lo tanto, de que no sea nuestra manera de ver a las distintas personas la que les excluya de una forma o de otra. Y ese es el camino que me parece que vamos haciendo y que desde luego hay que seguir haciéndolo con mucha fuerza. Pues vamos a seguir haciéndolo justamente en esta carta de la diversidad. Hay 10 puntos. Ujú. Estos puntos van más allá de lo que es propiamente a nivel interno de la empresa. Ya nos apuntabas también a nivel de lo que son clientes, de lo que son proveedores. A día de hoy, ¿podemos hablar ya de planes de diversidad para las empresas del mismo modo que existen planes de igualdad? Formalmente reconocidos o exigidos, no. Lo que sí existen planes de diversidad. De hecho, cuando la Fundación Diversidad establece los premios, una de las cosas que contemplamos es en cuántos ámbitos de diversidad hay planes. Es decir, porque es bastante común que haya un plan de igualdad, entre otras Sí, cosas, porque para muchas cuestiones es además obligatorio, como vosotras sabéis está muy bien. regulado, está Está regulado. regulado, pero no, también está regulado, aunque no siempre se cumple, el tema de las personas con discapacidad física o intelectual, pero el resto de diversidades no suele estar reconocido. Entonces sí que existen planes, pero no es obligatorio, aunque la propia realidad, la vida, hace que, si realmente, como decíamos, una empresa quiere adaptarse y quiere responder a la coyuntura, contemple también esa posibilidad y la incluya.
Sí, desde luego, si una empresa quiere hacer las cosas bien hechas, ya podríamos decirlo así, las cosas bien hechas, porque es la realidad del mundo, ¿verdad? Un mundo pues completamente diverso, totalmente evolucionado, pues más allá de que exista regulación o no, hacerlo. Y no siempre es un tema altruista, ¿eh? Porque a veces cuando hablamos de estas cosas nos parece que es solo un tema de generosidad. A ver, siempre necesitamos ser humildes y generosas para poder entender este mundo tan complejo, pero es que los productos, los servicios, la manera de relacionarse con los clientes, con los proveedores, o se tiene una visión global y una visión más de cómo está evolucionando las expresiones de las personas, o es difícil ir adecuándose a las demandas, o en todo caso tener unas demandas más efectivas. ¿Cuál es la situación a nivel social en este ámbito? Más allá de lo que es propiamente las empresas, por ejemplo, a nivel de las escuelas. A ver, las instituciones cada vez tienen más planes en este sentido. El otro día me explicaban un plan muy interesante de la Diputación de Barcelona, que ha hecho un análisis de puestos de trabajo para hacer convocatoria, pero no para puestos de trabajo temporal, sino para funcionarios, o sea, para entrar estructuralmente, ¿no? Claro, tener que hacer un perfil para personas con discapacidad intelectual, y decir, un salto cualitativo respecto a lo que es un perfil tipo de opositor. Bueno, digo este ejemplo porque tú me preguntas, bueno, Sí, ¿cómo estamos avanzando en las empresas y en las escuelas, ¿no? sí. En las escuelas, creo, no lo conozco bien, pero sé, porque lo he seguido, que hay distintos coordinadores o personas que sobre todo se les encarga de fuera de las escuelas que vengan a hacer formación para la igualdad, formación en temas sexuales. Hay escuelas y unas sí y otras no. De todas formas, es un tema que está teniendo un alcance muy, muy amplio, Sí. porque están cambiando mucho las cosas, porque los medios, las redes sociales, el alcance del porno en las Es tablets o en los bestial. teléfonos es bestial, pero lo que sí creo es que no podemos pensar que las personas que son docentes, los maestros y las maestras, tengan que asumir absolutamente todo, Claro. porque queremos muchas veces, y algunas familias o algunas madres y padres así lo hacen ver, que los maestros han de suplir la educación que los padres han de asumir, ¿no? Y claro, hay que saber cada uno qué tiene que aportar, pero estoy de acuerdo en que en este momento este es un reto que en los ámbitos docentes, sobre todo en primaria, Sí. es muy importante incorporar, porque es el momento en que muchos de los sesgos que estamos hablando y de los prejuicios se consolidan. Claro, porque estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de respeto entre los seres humanos, estamos hablando de valores. Cuanto antes pues haya toda esta inclusión, todo este lenguaje, un lenguaje también no violento, pues mejor que mejor, es la manera de avanzar. Sí que es verdad que desde la primera infancia, escuelas, centros de formación profesional, es el camino, pero no nos engañemos, como ahora nos decía Maravillas, no se puede pedir al profesorado expertise en esto o titulación, porque ni la tienen ni la han podido tener. Entonces, bueno, pues que se facilite todas estas personas profesionales para que implanten. Sí que es verdad que hay algunos centros que lo tienen, pero no nos olvidemos, cada comunidad autónoma funciona diferente a nivel educativo en España. No es el mismo ni los recursos económicos. Entonces, también son temas que debemos tener en cuenta para avanzar de forma adecuada. ¿Qué es lo que tiene que ver? A ver si es que tiene algo que ver. La diversidad con la globalización o la sostenibilidad. Maravillas, porque son todo esto vocablos que están tan en boga que, a ver, Mm. ¿qué tiene todo esto que ver? La globalización tiene que ver en la medida en que el mundo es global, quiere decir que en cualquier momento y en cualquier lugar todos estamos conectados, y por lo tanto la manera de hacer una serie en Colombia es la misma que vemos en Barcelona, porque estamos viendo la misma serie televisiva o en Netflix o en cualquier plataforma, porque todo es compartido, ¿no? Sí, Por lo tanto, la globalización tiene que ver en la manera de ver el mundo.
Claro. Depende de cómo los poderes globales, que van mucho más allá de los estados, conformen esta manera de ver el mundo, contribuye a que sea más plural, más transversal, más igualitario o menos. Lo vamos a dejar aquí, si te parece. Pero en la otra cuestión de la sostenibilidad también es muy amplia, porque claro, hablamos de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad económica, es decir, la relación entre diversidad y sostenibilidad pues puede tener que ver con que realmente en la medida que tú incorporas la capacidad de que todas las personas puedan aportar, estás produciendo mayor sostenibilidad social que si lo que haces es dejar a un lado a un colectivo importante de la población, sea por discapacidad, sea por ser mujer o por ser emigrante. Pues sí, desde luego, totalmente. Y justamente vamos a pasar ya a la tertulia para seguir hablando de innovación, de esta diversidad, de esta inclusión. Y como nos decía nuestra entrevistada de hoy, Maravilla Rojo, de la importancia de las buenas prácticas. Pues precisamente ahora, de la mano de María José Pujol, vamos a dar voz, vamos a conocer una muy buena práctica que se trata del Business with Social Value. Muy buenas tardes, muy bienvenida María José Pujol. Hola, buenas tardes, María José. Tenemos a María José en el teléfono. Hola, buenas tardes, María José. Hola, no la estoy oyendo a María José yo. Hola, María José. Hola, buenas tardes, ¿me Hola, oyen? buenas tardes, buenas tardes. Estas son las realidades que tiene el directo, ¿verdad? María José, te agradecemos mucho que entres en Plusvalía Mujeres para toda España, para Canarias. Cuéntanos qué es el Business with Social Value, por favor. Business with Social Value es un encuentro entre centros especiales de empleo y empresas de inserción con empresarios, tanto de pequeña, mediana como gran empresa, para promocionar la compra social. Fundamentalmente que hagan discriminación de las compras en un sentido positivo, porque esto sirve para crear empleo para personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social. Que realmente es muy necesario que se cree este empleo. Claro, solamente un 10% de las personas con discapacidad trabaja en empresa ordinaria. Sí. La otra parte está, el otro restante 90% está trabajando en centros especiales de empleo o está en paro. Uh-huh. Y para crear más empleo en centros especiales de empleo es imprescindible que se incrementen las ventas de productos o servicios. ¿Qué gana la empresa si compra estos productos y servicios de empresas de centros especiales de empleo? ¿Qué? Bien, pues gana, cumple en la Ley General de la Discapacidad Sí. por las medidas alternativas a la contratación del 2% de personas con discapacidad en empresas de más de 50%, de 50 trabajadores, Uh-huh. gana en sostenibilidad social, Sí. gana en valor social y naturalmente incrementa el valor de su empresa. Claro. Claro que necesario y cuántas cosas, ¿verdad? Muchísimos puntos positivos. María José, todas estas personas que nos están escuchando y que ya sea como empresa o como en el puesto que tengan en la empresa, ¿cómo pueden ayudar? Estamos hablando de que nos están escuchando personas de todos los puntos de España, entonces vosotros hacéis Bueno, esto. en realidad, a ver, los vendedores sociales de centros especiales de empleo y empresas de inserción están cerrados hace meses ya, Sí. porque de ellos los elaboramos unas fichas y los clasificamos por actividades económicas y pertenecen pues a las federaciones de las principales discapacidades Uh-huh. y o de excelencia en sostenibilidad en turismo. Sí. Entonces, las empresas que pueden actuar como compradoras Sí. se pueden inscribir a través de nuestra página web Sí. businesswithsocialvalue.org Sí. de forma gratuita. Entonces, agendar reuniones para conocer en las actividades económicas que les pueda interesar a distintos centros especiales de empleo o empresas de inserción y ver si pueden hacer negocio. Claro, claro, porque aquí se trata de hacer negocio
incluyendo a todas las personas. María José, ¿dónde va a tener y cuándo va a celebrarse este congreso? Este congreso se celebrará el día 2 de junio en el Hotel Alimara de Barcelona, pero no se puede venir directamente. Es imprescindible la inscripción previa a través de la página web, que ya digo, es gratuito, pero es Sí, imprescindible la inscripción para poder agendar las reuniones claro. y para poder tener acceso. Claro, y para que realmente sea provechoso el congreso, que sea francamente productivo. Por lo tanto, estamos hablando de un congreso que se celebra el día 2 de junio, que se celebra en Barcelona, que hace falta inscribirse vía página web, que es gratuito. Eso sí, las personas de diferentes puntos de España que no puedan desplazarse, ¿pueden hacer reuniones vía online o esto No, todavía no hemos llegado? no, es presencial, es presencial. Nosotros lo hicimos online durante la pandemia de COVID Sí, y realmente el resultado es muy distinto. Nosotros hacemos una encuesta al cabo de 3 meses y como en la reunión presencial, en el caso de nuevos proveedores, no hay nada que genere tanta confianza como verle la cara a una persona. claro, claro, está claro. Mm. Oye, no podemos obviar un tema muy importante, María José, que es que este congreso lleva ya 12 años. 12 años, sí, sí, sí. Exacto. Y cada año cuando hacemos esta encuesta, pues el resultado es que un 60% de las empresas que vienen como compradoras, pues realizan compras de productos o servicios y encuentran nuevos proveedores sociales. Claro. Entonces, como es efectivo, por esto nosotros no dejamos de hacerlo. ¿Consideras que socialmente estamos suficientes sensibilizados? ¿Sensibilizadas? Bueno, la sensibilización existe, pero dar el paso de poner dentro del core business de tu empresa, que son las compras, el eje del valor social, de la compra social, de la discriminación hacia temas de que impliquen sostenibilidad social, ambiental, de defensa del patrimonio, de la accesibilidad, esto cuesta más. O Sí, sea, nosotros no somos del todo coherentes, Mireia. Pensamos sí, de una manera y actuamos de otra. Te pongo un ejemplo. Cuando hubo aquellos problemas tan graves con Apple, que en Asia pues se descubrió pues que trabajaban niños y tal, sí. hace muchos años ya te hablo, Ujú. las ventas no cayeron ni un milímetro. En cambio, toda la prensa y todos decíamos qué horror, qué horror, qué horror. Pero todos seguíamos con el iPhone en la mano. Sí, qué incoherentes somos los seres humanos, ¿verdad? Te agradecemos muchísimo, María José Pujol, que hayas entrado en el programa en directo y os deseamos muchísima suerte en el Business with Social Value un año más. Muchas gracias, Mireia. Un abrazo. Volvemos ahora a la mesa de Plusvalía Mujeres con el apoyo de la Fundación La Caixa y con el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Recordemos que tenemos en la tertulia a Olga Ortiz, abogada, titulada Liderazgo Femenino, y a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de las Mujeres de Europa y representante de las personas discapacitadas. Olga Ortiz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muy bienvenida. Gracias, Mireia. Justamente estábamos hablando de esta todavía falta de regulación, pero que Europa, pues francamente, estamos avanzando mucho en todo ello. Bueno, la falta de regulación existe en cuanto a los Estados miembros en la aplicación de la normativa europea, porque una normativa europea es de aplicación directa. Y entonces nosotros en los juzgados y nosotras aplicamos la normativa europea los reglamentos de forma directa. Es decir, no hace falta transponer una ley europea, sino lo que hace falta es arreglar la ley estatal que no se adecúa a la ley europea. Es que nos olvidamos que pertenecemos a un todo. Y ese todo es Europa. Y entonces parece que cada Estado miembro vaya a la suya. Y precisamente el tema de la diversidad habla de esta diversidad cultural que existe como valor en la Unión Europea, diversidad cultural en muchos sentidos. El fenómeno migratorio, los impactos de este fenómeno migratorio, la promoción y el reconocimiento de esta diversidad cultural, haciendo constar que cada Estado miembro tiene su cultura, su religión, su forma de ser y por lo tanto en cada Estado miembro también hay
la interculturalidad, es decir, que cada uno dentro de su cultura global también tiene la suya propia. Y es ese respeto y evitar de esta manera, a ese respeto a la dignidad humana, discursos de odio y, por lo tanto, prevención al racismo. ¿Por qué? ¿Por qué proliferan estos discursos de odio? Pues porque a lo mejor nos olvidamos en las apuestas políticas de vetar esos discursos de odio, porque esos discursos de odio no solo atentan a los derechos de una persona y a su dignidad, sino también atenta a la igualdad. Entonces, si cacareamos que tenemos los derechos fundamentales, pero luego no lo aplicamos, o, ojo, también es culpa de los votantes y las votantes. Ahora que vienen las municipales, los ayuntamientos pueden hacer mucho para esta diversidad cultural y fácilmente lo pueden hacer, no es complicado. Hemos de buscar en los programas que efectivamente esos partidos políticos tienen dentro de sus programas aplicar políticas de diversidad y de igualdad. ¿Cómo? Muy fácil. En los pliegos de condiciones, es decir, cuando se hacen concursos para que determinadas empresas colaboren con los ayuntamientos, me estoy poniendo en escala local y luego ya Sí, hablaremos de la sí. estatal, es otro tema, que también ya vendrá en diciembre. Pero vamos a mayo, que vamos a votar todos y todas y hemos de ir a votar. Entonces, en esos pliegos de condiciones y en esos ayuntamientos tienen que ser imagen de esa diversidad, porque si no lo vemos o tú no hablas de ello en tus programas de radio, entonces, ¿para qué sirve estar intentando defender una cosa que no ponemos ejemplos de ello? Si yo soy administración y tengo que contratar a una empresa, pues puedo poner en esa cláusula, ojo, igualdad, que tenga plan de igualdad, que tenga plan de diversidad, que lo aplique, porque claro, el papel mojado está muy bien y queda muy bien para tener premio al número 1 estrella de plata, porque lo tengo en papel. No, vamos a ver si esa empresa lo cumple. Es que al final hemos de ser coherentes. Sí. Hemos de ser coherentes. Y si no lo quieres defender, no lo defiendas. Pero porque sea, ahora se utiliza mucho la palabra greenwashing, es decir, el lavado verde, pues ahora tampoco hemos de ir al diversity washing, ¿no? Como, Decir, somos diversos, pero no lo aplicamos. como hemos pasado muchos años y aún con el gender washing. Por eso que vamos a todo el washing, que es en la limpieza, y luego resulta que es un lavado de cara, porque luego no somos ni ecologistas, ni tenemos diversidad en nuestra empresa, ni tenemos igualdad en nuestra empresa. Entonces, no, los discursos con la coherencia. Qué bien, qué fuerte nos has llegado esta tarde, Olga. Hace ya días que te echábamos de menos porque estás haciendo tirón de orejas con, no nos engañemos, postureo puro y duro. Claro. Claro, muy importante también el tema que has comentado de la Unión Europea, porque justamente la semana pasada era el Día de Europa y precisamente la Unión Europea es la más gran, clara muestra, el claro ejemplo de diversidad. Está unidos en la diversidad. Noelia Rodríguez, buenas tardes, muy bienvenida. Muy buenas tardes, Mireia y compañía. ¿Qué nos cuentas a todo esto? Porque justamente tú estabas en la inauguración a nivel europeo que se celebró en Bruselas Sí, y viste muy buenas prácticas. vimos muy buenas prácticas. Bueno, ahora todavía estoy acabando de aplaudir a Olga, que siempre sus tirones de oreja con esa elegancia siempre nos encantan. Y además es que el discurso de Olga me acaba de recordar a mí y a todas las personas que estábamos allí al discurso de la comisaria de Igualdad, a Elena Dalli, porque sí que es cierto que a nivel, por ejemplo, a nivel estatal, o sea, a nivel español, nos dieron 2 premios, uno al Ayuntamiento de Tarrasa y otro a la Generalitat de Cataluña, uno fue premio de oro y otro fue premio de plata, por las buenas prácticas, por el buen hacer, por los planes de diversidad y por las políticas que están llevando a cabo. Y cuando ya nos estábamos dando los golpes de pecho, también para que no nos viniéramos tan arriba, sí que es verdad que nos acabó tirando un tirón de orejas a nivel europeo, porque queda mucho camino por recorrer. Es cierto que hay que reconocer los buenos haceres, pero hay mucho por hacer. A nivel personal y mi valoración en cuanto a... Bueno, nosotros fuimos porque somos firmantes desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa, somos firmantes de la Carta de Diversidad, del Charter de la Diversidad de la Comisión Europea. Y el hecho es que de todas las personas que estábamos allí, la única discapacitada era yo, que es bastante curioso, no, lo quiero poner como dato, y éramos muchas personas. Es cierto que había personas de diferentes condición social, de diferente condición sexual, de condición racial, en este aspecto quiero decir que sí que se intuía una diversidad. Tampoco excesivo. Pero Tampoco no excesivo me refiero a nivel de colores.
No, 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 no. O sea, no, pero se veía Sí. en alguna. Pero es cierto que discapacitadas, digo discapacitadas porque éramos yo y yo soy una mujer, o sea que solamente estaba yo. Es cierto que incluso a nivel es un poco tirar de orejas, pero bueno, estoy describiendo un poco la realidad. Es cierto que incluso a nivel arquitectónico, en el sitio donde hicimos el congreso, también fue un poco de desastre, porque cada vez que teníamos que ir al baño teníamos que recorrer las entrañas del hotel y las cocinas. Realmente, entonces, aquí vengo, No, ¿no? no, no todas las personas, No, no, las las personas discapacitadas. No, discapacitadas. no, no, O claro. sea, en otras palabras, porque de discapacitadas hay mucha tipología, las personas con movilidad reducida. Bueno, es que no había otro tipo de persona discapacitada, solamente estaba yo y en este aspecto es donde nos llamó la atención. Aquí voy. Junto con este comentario y junto con el comentario que voy a hacer ahora, digo que creo que no es un problema de que no queramos acercarnos a estas realidades, creo que es un problema todavía cultural, creo que es un problema todavía de formación y de educación, porque todos y todas todavía no hemos incluido, como decía Maravilla, no, o sea, hemos conocido pero no hemos reconocido los diferentes tipos de diversidad. Yo este fin de semana pasado he estado en una prueba deportiva, porque mi marido es deportista profesional y había muchas chicas profesionales deportistas que evidentemente pues abanderan una línea de feminismo muy grande y a las que, bueno, todos y todas apoyamos en que sigan haciéndolo. Sin embargo, yo les hice una pregunta a todos, un poco para testear un poco el tema. Si tienen que contratar a una persona que trabaja en tu casa o una persona que dé clases a nuestros hijos o a nuestras hijas, en ningún caso hemos pensado nunca en llamar a una fontanera o a una electricista y a un señor que nos venga a hacer las tareas de casa o que nos ayude con las tareas de casa. Pienso que estas cosas todavía nos cuesta de reconocerlas y, o sea, de conocerlas, sí, sin embargo, de reconocerlas. Es decir, ¿esto es malintencionado? No, creo que esto es un lastre aprendido que llevamos y que todavía queda mucho camino por desaprender. ¿Cómo se soluciona esto? Yo siempre lo digo, con el aprendizaje y con la formación. Yo, en mi caso, soy una persona discapacitada. Tengo 45 años y soy discapacitada desde los 16. Yo reconozco que antes de los 16 años nunca había tenido ningún tipo de contacto con el mundo de las personas discapacitadas. Y hoy en día tengo 45 y todavía no estoy acostumbrada a ciertas cosas porque a veces incluso yo me olvido de que pertenezco un poco a este colectivo. Así que contenta, feliz de haber estado allí, pero también arremangándonos porque queda muchísimo trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer y no solo en discapacidades en sí o en género, sino en toda la variedad tan extensa, Olga Ortiz, de diferentes tipologías de personas que existen. Bueno, claro, es que hablamos de muchas diversidades. Hablamos de diversidad en cuanto al género, en cuanto a razones culturales, en cuanto a etnia, a religión. Es decir, la diversidad es una palabra que, como decía Maravillas, en la RAE se define, pero no se define realmente lo que es el sentimiento de sentirse no diferente, sino diversa. Porque es que cuando hablamos de diferencia a mí me suena como algo muy antagónico, ¿no? Como algo que se opone demasiado. En cambio, la palabra diversidad es una palabra que creo que engloba los diferentes sentires de cada uno y de cada una. Y es una manera de dar luz a una realidad que es una realidad social. Si la realidad social no la aplicamos en la empresa, que viene a ser una fotografía de esa sociedad, porque estamos 24/7 en nuestros trabajos muchas veces, aunque intentemos desconectar, nuestra cabeza está en esa empresa, está en nuestros trabajos, pues si esa realidad en la empresa y en la sociedad no la llevamos a la práctica, pasan cosas y pensamientos como los que tú nos has dado, Noelia. Y me has hecho pensar en un detalle. Yo llamé a una empresa de seguridad para casa y le dije que quería que la alarma me la instalara una chica. Y me dijo que no tenían en Barcelona. Y dije, ¿y por qué no? Si yo me siento cómoda con una chica en mi casa. Claro. Y no le tengo que decir al que venga que mi marido ahora vendrá, cosa que no tengo. Porque te da una sensación a mí, si viene una mujer ingeniera, que es que no hay. Entonces, señores de alarmas de seguridad, planes de igualdad, hay ingenieras,
Y muchas, afortunadamente, o muchas más de las que había antes. Por lo tanto, y justamente a raíz de este dato que nos está dando Olga Ortiz, de que de haber las haylas, vamos a seguir con el estudio que empezamos la semana pasada de la Fundación La Caixa. ¿Recordáis? El tema de los usos, las habilidades y de la actitud de las mujeres y de los hombres delante de la tecnología digital. Nos planteaba la Fundación si existe una brecha de género entre los y las estudiantes de secundaria españoles. Bien, desde la Universidad Rovira i Virgili, las profesoras Mireia Usar, Carmen Guimart Álvaro y Luz Mayra Niño Cortés nos demostraban ya que existía todavía a día de hoy una brecha que iba más allá de las simples diferencias del uso de las tecnologías digitales, que venía ya desde la percepción y desde la actitud enfrente de la tecnología, que los hombres, los chicos, consideraban a partir de los 10 años a las chicas menos aptas y menos preparadas. Estamos hablando ya de edades muy tempranas, pero que son las propias chicas también quienes consideran que no tienen estas habilidades ni a nivel técnico ni a nivel comunicativo. Por lo tanto, lo que aconseja el estudio es el acompañamiento para poder desarrollar y desenvolupar todas estas competencias tecnoéticas, porque aquí ya tenemos que hablar también de técnica y ética. Es esto sumamente importante. Resulta ser que el estudio nos indica que todavía a día de hoy en España hay esta gran brecha digital de género. Esta no es medida de acuerdo con las diferencias en el uso de las tecnologías digitales, sino con las diferencias en las competencias digitales. Por lo tanto, competencias, habilidades, inclusión, diversidad. Recordemos, estamos en lo que estamos. En los dos géneros, el uso, como hemos dicho antes, es percibido de diferente manera. Aquí viene que el estudio pone tan en relevancia esta gran importancia de trabajar, porque esta brecha observada en materia de competencia digital se está desenvolviendo ya en las habilidades tecnológicas de los chicos y comunicativas, también en base a campañas que se han ido haciendo, curiosamente, en este país y a nivel del bachillerato. Por lo tanto, es el momento de que de una forma muy clara desde las administraciones públicas se den a todas las escuelas, a todos los centros educativos, personal para poder avanzar y, como nos decía Olga Ortiz, que haya personas preparadas, que de haberlas hayas, pero que hayan muchísimo más. Y cuando pues cualquier persona llame a un centro y diga, oiga, quiero que me venga una mujer, del mismo modo que quien quiera que vaya un hombre, ¿eh? Aquí estamos todos Sí, sí. para avanzar, pero que vaya pues cualquier persona, porque de estar preparados podemos estarlo todas y todos. Y otro tema fundamental que ya lo sabéis y que también esta diversidad que tiene que ir contemplando es el tema mental, ¿verdad? La salud mental, cómo nos ha afectado, sobre todo a raíz de la pandemia. Y como siempre, Plusvalía Mujeres, lo que busca es avanzar, lo que busca es ayudar. Por lo tanto, empezamos ya este espacio de bienestar y salud mental de la mano de Irene Pons. Muy bien, muy buenas tardes, muy bienvenida Irene Pons, coach, formadora de formadores y directora de un centro de formación profesional. ¿Cómo estás? Muy bien, Mireia, buenas tardes. Un placer. Oye, ¿qué es lo que hoy vamos a aprender, Irene? Pues hoy me gustaría hablar un poquito de la diferencia de tres conceptos que a veces hay una línea muy fina, ¿no? que los separa, que sería el coaching, la psicoterapia y la mentoría. Qué importante. Porque a veces sí que es cierto que me encuentro, bueno, en los procesos de coaching, pues que hay personas que
de entrada pueden esperar que les dé la solución a algo o que les dé una respuesta segura a alguna inquietud que tienen. Y por eso es muy importante que ya desde la primera sesión se establezca una alianza y se explique cuál es la diferencia, ¿no?, entre estos tres conceptos, para que no haya falsas expectativas al respecto. Entonces, si te parece, Mireia, hablaremos primero de lo que es la psicoterapia. Sí, La psicoterapia está en el ámbito de la psicología clínica sí. y el objetivo es curar. Es decir, puede haber algún tipo de dolor, algún tipo de trauma en ese preciso momento, sobre todo un tipo de dolor emocional que lo que está produciendo es que esa persona pues tenga una dificultad a la hora de realizar las tareas diarias o que quiera iniciar un proyecto, conseguir un objetivo y no consiga avanzar precisamente porque hay eso, ¿no? Un dolor a que puede ser, por ejemplo, una depresión o cualquier otro conflicto o trastorno. Entonces ahí es importante que se conozca que el coach, a no ser que sea también psicólogo, no estaría dentro de este ámbito, ¿no? Claro. Esto lo tendría que tratar pues un especialista, lo he dicho, en psicología general, dentro de clínica, perdón, en psicología clínica. Entonces se trata de eso, ¿no? Y luego también pensar que la psicoterapia se va a la causa, es decir, nos vamos al pasado para averiguar qué es lo que está produciendo ese dolor emocional para poder sanar y poder trabajarlo en el presente. En cambio, el mentoring Sí, es un especialista, el mentor es un especialista en la temática que trae su cliente y de lo que se trata es a través de sus conocimientos y a través de una metodología de aprendizaje, pues le dice aquí sí, qué es lo que tiene que hacer para conseguir el objetivo que se propone, pero precisamente por eso, porque es experto en la temática. claro. Y luego entraría el coach, Sí. ¿no? El coach ya es una persona que de alguna manera lo que hace es acompañar al cliente para conseguir un objetivo desde el presente hacia el futuro. Ahora mismo, ¿en qué punto estamos? ¿Cuál es el punto de partida? ¿Y hacia dónde quieres ir? Y yo te acompaño para que lo consigas a través de un plan de acción y a través de pues, unos objetivos, ¿no?, específicos que te lleven a conseguir el objetivo general. El coach no da la solución. El coach lo que hace es, a través de preguntas potentes, hace que el coachee, que es el cliente de coaching, tenga una revelación, que vea algo que hasta ese momento no había visto, que analiza junto al coach las diferentes opciones que hay y él o ella es el que decide a través de esa revelación cuál es la mejor. Claro. Y el coach, por supuesto, hace ese acompañamiento, ese empuje al ritmo del coachee, pues para que precisamente pues vaya avanzando y consiga este objetivo. Claro, en este caso de lo que estamos hablando es que el coachee es ella o él quien llega a saber qué es lo que tiene que hacer, porque lo que está haciendo el coach es guiarla o guiarlo, no le está dando la respuesta a su problema, le está haciendo ir por ese camino, como pues durante muchos años hacían también las y los psicólogos, ¿verdad? Que era Sí. que no te daban esa respuesta ¡pam! Directa, sino, oye, es que eres tú quien has de evolucionar. En cambio, la mentoría, ahí sí que te dan la respuesta. Ahí sí, porque es un experto, ¿no?, en la temática, pero lo interesante del coaching es que lo que hacemos es que el coachee conecte con su verdad, que conecte con su interior, que escuche su propia voz y que tome las riendas de su vida. Ahí. Que tome las riendas de su vida, que tome sus propias decisiones. Exacto. Es muy importante que todo y cada uno de nosotros asumamos la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones, porque de eso nos va la satisfacción futura, ¿no?, y la plenitud personal y el bienestar, por supuesto. Totalmente, Irene. Es muy importante esta diferencia que has hecho, porque bien es cierto que en los últimos tiempos pues cada vez hay más personas que necesitan una serie de ayudas y que a veces, pues por desconocimiento, acaban yendo al guiaje no adecuado para sí mismas. Exacto, por eso es importante, y yo siempre lo hago en la primera sesión, lo que hacemos es una alianza en la que se explica qué es lo que quieres conseguir y a partir de allí yo te explico cuál es mi método y cuál es el procedimiento para conseguirlo, en qué ámbitos te puedo ayudar y en cuáles no. Pues sí, señora. Pues oye, muchísimas gracias, Irene. Un miércoles más hemos aprendido a tu lado. Un Gracias. placer, a ti, Mireia.
volvemos a la mesa todo aquello que ha quedado en el tintero de la mano de Maravilla Rojo, Noelia Rodríguez y Olga Ortiz. Ahora precisamente Irene Pons nos exponía un tema que también es muy interesante desde el ámbito de la diversidad, que es los temas mentales, de salud mental, todo lo que es el bienestar, cómo ha afectado a las personas trabajadoras y no olvidemos también cómo ha afectado a todas estas personas que están yendo a los centros a estudiar precisamente el mundo de las tecnologías. Dentro de esta diversidad va a toda la mesa cómo debemos o podemos incluir también esta normalización de los problemas mentales. Bueno, claro, es que hablar de diversidad, ya lo he dicho antes, es un término en abstracto que es muy inclusivo. Incluso hablar de tolerancia a esa diversidad también sería muy inclusivo en las escuelas. Incluso tolerancia a la ambigüedad y a la ambigüedad de género. Es tolerar que cada uno, cada una sea lo que quiera, como quiera y donde quiera. Entonces, la diversidad, yo creo que uno de los principios donde debe asentarse es en la madurez de uno o de una en ser tolerante y no ser crítico en determinadas actitudes, porque eso no nos transforma en personas que puedan vivir socialmente, nos transforma en seres inadaptados, inadaptados a una sociedad y a una realidad. Sí, señora Maravilla Rojo. Sí, yo estoy de acuerdo en que la tolerancia, que no quiere decir la aceptación sin criterio, la tolerancia quiere decir identificar situaciones distintas y entender que no son lo que tú preveías o lo que tú pensabas, pero que esa realidad que es distinta a como tú la vivías existe y es muy interesante para convivir. Yo creo que además de todo lo que hemos dicho de temas institucionales y que es verdad que se está haciendo un gran cambio y se ha de hacer mucho más, también el cambio cultural nos ha de afectar individual y personalmente, Sí, porque hemos de tener una cierta humildad o mucha humildad para reconocer que cada una de nosotras tiene sesgos y tiene prejuicios que nos cuesta mucho de modificar. Y a veces para modificarlos lo que tienes que hacer es simplemente entender que aunque sea distinto a cómo tú lo vives, el otro o la otra es quien es, ¿no? Ahora, eso cuando lo llevamos al mundo de las organizaciones, al mundo de la empresa, quiere decir que reconocer esa diferencia es también para trabajar y cooperar. Por eso hablamos de competencias y una de las competencias que más se requiere en este momento es la adaptabilidad, la capacidad de tomar decisiones y la cooperación, ¿no? Sí, que es eso que señora. llamamos competencias blandas, ¿verdad? Ahí viene el gran Este es el cambio. mes de la diversidad, Europa nos está planteando las competencias y sabemos, y por eso me parece, Olga, tan interesante lo que dices de la tolerancia, que claro, las competencias es la integración de conocimientos, de actitudes y de aptitudes. Y eso es lo que hace que sobre todo en el tema digital no dependa solo de la formación o de los conocimientos, sino de cómo te enfrentas con qué aptitud y con qué actitud a los cambios. Entonces yo en este sentido creo que efectivamente la tolerancia, pero lo único que me preocupa es que la tolerancia no sea pasiva, ¿entiendes? Sino que sea una actitud positiva de convivir. Es una manera de convivir y eso afecta a todos los ámbitos, a la empresa, afecta a las instituciones, afecta a la política. Habéis hecho alguna mención. Yo creo que es muy, muy, muy necesario en este momento poder hablar. Sí. Y para hablar tienes que tener una mínima capacidad de tolerancia. Si no, el odio y el enfrentamiento lo que lleva es todavía más no a la inclusión, sino a la exclusión. Claro, y es curioso que justo en estos momentos que estamos avanzando tanto, al menos aquí, pues que a nivel mundial, si abrimos ya la mirada, pues se están acentuando ciertos radicalismos.
Noelia Rodríguez. Pues mira, yo quería enlazar un poco tanto lo que ha dicho Olga como lo que ha dicho Maravilla. El tema de la humildad creo que es básico, sobre todo porque partimos de un punto de partida en el que todo esto todavía nos viene de lejos, porque lo estamos aprendiendo. Lo que decía Olga me parece que bueno, va a colación de lo que dice ella. Y bueno, y enlazando con esto, y como colofón, lo que dijo Elena Dalí en la alianzas. Alianzas, ¿por qué? Porque se trata de derechos humanos, de alianzas y de cooperación entre las personas, y es la única manera de poder avanzar. Pues sí, desde luego, no hay otra manera, el camino es ese. Olga, volvemos otra vez los pocos minutos que nos quedan. El camino a seguir en las empresas está clarísimo. El tema es en las escuelas, en la formación profesional, en esta inclusión, porque hay una gran afectación del mundo tecnológico cerebralmente en nuestras personas adolescentes. Tenemos los centros de día llenos, y centrándonos sobre todo en el tema del bienestar. Bueno, pues precisamente lo ha comentado nuestra entrevistada. No se puede dejar todo a las escuelas. Todo no, pero una parte sí. Una parte sí, me refiero. Los profesores, las profesoras, las educadoras tienen que tener inquietud. Inquietud por saber y poder transmitir valores neutros. Yo lo que pido de una educación aquí en España es valores neutros y capacidad de crítica de esos niños y niñas. Es decir, si a mí me exponen todo de una forma neutra, la historia, la interculturalidad, la diversidad, la tolerancia a la ambigüedad, yo, con mis valores, tal y como los aplique, esos niños y niñas crecerán neutros. Si nuestra ideología se transpola en esos menores, tendremos menores intoxicados de la ideología de ese profesor o profesora. ¿Qué se está pidiendo? Neutralidad y formación. Y esa formación no tiene que caer en los bolsillos de los formadores, es decir, no tienen que pagarse ellos todo esto. Tienen que ser, es que al final parece la crítica de la política, pero es que tienen que ser las políticas de las administraciones públicas que incentiven o que les den días para esa formación. Y si han de ser días de escolaridad y poner sustitutos o sustitutas, que lo hagan. No hemos de coger su tiempo libre, que esto también les enfada a ellos. Claro. Ahora Maravilla Rojo nos introducía también este cambio ya muy enfocado a las capacidades. Precisamente el gran cambio a nivel laboral que estamos viviendo es que lo prioritario son precisamente las habilidades blandas. El profesorado lo que está pidiendo delante de los grandes cambios y diferencias que vive entre el alumnado, hablo ahora de capacidades, de que no están preparados delante de altas capacidades, bajas o, bueno, precisamente hay una grandísima diversidad. Hay una grandísima diversidad y que el propio profesorado no sabe cómo hacer esta inclusión. Bueno, porque faltan recursos y falta formación. Entonces, si no tenemos esa base, no van a saber qué mecanismos o instrumentos utilizar. Vamos a lo más básico y a lo que es vital, al menos en el ámbito penal, la lucha contra el bullying. Pues otra entrevistada lo comentaba, Sí. no hay los mecanismos en las escuelas para proteger a esos niños y niñas. Entonces, algo tan básico, si ya no está, bueno, les hablas planes de igualdad, planes de diversidad y parece que los profesores y profesoras están escuchando latín. Bueno, latín deben saber. Ven, ellos sí que, y ellas sí que piden mucho. Sí, pero a mí me parece, estando de acuerdo, que la actitud personal es muy importante. Te pueden dar horas y horas de formación y no aprender absolutamente nada. También. Porque lo que importa es el aprendizaje, no la formación. Y esto afecta también a los docentes y a las familias. Yo creo que estamos en un cambio tan complejo y de tanta envergadura, no solo tecnológico, sino social, global, que requiere de cada uno de nosotros muchas ganas y mucha voluntad de aprendizaje y una mirada muy abierta. Entonces, hemos de sumar la de los docentes, la de las familias, la de la sociedad y, claro, todos hemos de sumar ese esfuerzo. Me gustaba mucho, y habéis mencionado el tema de las escuelas, que en Cataluña hubo hace un tiempo un conflicto, siempre hay conflictos en las escuelas, pero hubo un conflicto y habían unos carteles, que aún hay algunos en las escuelas, que decía: aquí se enseña a pensar, no a qué pensar.
Personalmente me parece que es lo que toca. Sí, pero existe, yo quiero decir, es interesantísimo y es lo que deberían de hacer todas las escuelas. Hay un clamor general entre el profesorado. No olvidemos que el profesorado, algunos profesores son de nuestra edad, que venimos todavía de todavía ese desconocimiento. Hay un clamor general de que necesitan ese tipo de formación para afrontar diversas situaciones, sobre todo con la diversidad de género, en las que se encuentran situaciones personales de criaturas que no saben cómo afrontar. Por eso Sí. es lo único que quería decir. Sí, del mismo modo que cuando hay una persona, alguien del alumnado que necesita que se le den, pues, que se le pinche o que se le lo que sea a nivel propiamente médico, y hay alguien en el centro escolar que lo aprende, por lo tanto, también vamos a dar toda esta sensibilización y todo el máximo de formación para que el profesorado y las familias estén al lado de las personas. Saludos de quien nos ha hablado, Mireia del Pozo. Feliz y productiva semana, Plusvalía Mujeres.